Buen día para todos mis hermanos y hermanas en la fe, que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos, a todos los amigos y familiares. Quiero decirles que estamos de regreso con este estudio acerca del bautismo en agua. Estaremos viviendo las dos clases de bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. ¿Y cuál es el bautismo que salva? Entonces empezamos con el estudio del bautismo en agua y estuvimos viendo 5 puntos. En la enseñanza anterior estuvimos viendo que el bautismo es para el bautismo de arrepentimiento. Estuvimos viendo que Cristo se sometió al bautismo, que fue adoptado por Cristo, el tercer punto. El cuarto punto, que es una ordenanza de Jesucristo. Y el quinto punto, que debe ser administrado. Así que, amados hermanos, en esta oportunidad estaremos viendo la segunda parte acerca del bautismo en agua. Vamos a estar orando. Padre eterno, Dios amado, te pedimos, Dios amado, que seas tú glorificándote en este día, tomando el control, Dios de los aires, que tu palabra corra y sea glorificada, trae el entendimiento, la iluminación, para entender y comprender tu palabra, Dios, para comprender las verdades bíblicas y derribar toda mentira del maligno, todo error de las tinieblas. Señor Jesús, toda obra de las tinieblas, toda doctrina de las tinieblas, y que, Padre, las verdades bíblicas, Dios mío, porque tu palabra enseña que la luz resplandece sobre las tinieblas. Y la luz, Señor Dios mío, tiene que ver con las verdades bíblicas. Y las tinieblas tiene que ver con las doctrinas erróneas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, empezamos con este tema. Vámonos al sexto punto. El sexto punto es: el agua es un signo exterior y visible. Vamos a empezarlo a leerlo, a estudiar este tema sobre el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Amén, amados hermanos. Vamos a leerlo desde el principio de este capítulo. Vamos a leerlo, amados hermanos, desde el versículo 26, para poder comprender dentro del campo de la hermenéutica lo que la Escritura nos quiere decir. Dice en el versículo 26, y tiene como tópico Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó al Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿qué la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, ¿crees de todo corazón? Bien pues. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Quiero decirles que había un eunuco, el cual servía a la reina de Cadace, reina de los etíopes. Este eunuco era etíope, pero fue allá a este lugar, a Jerusalén, a adorar, pero estaba leyendo un pasaje de Isaías. Entonces, él no entendía qué era lo que estaba leyendo, pero Dios, el Espíritu Santo le dice a Felipe que salga al encuentro de este eunuco, de este etíope, y Felipe sale al encuentro, y el eunuco, el etíope, hace que Felipe se suba en el carro con él. Estaba leyendo un pasaje de Isaías, donde habla acerca de cómo iba a morir el Cordero, donde habla acerca del Mesías, los sufrimientos y los padecimientos del Mesías. Y quiero decirle que en ese momento Felipe le empezó a hablar, a dar la enseñanza de lo que significaba este pasaje. Y empezó a hablarle acerca de Jesucristo. Empezó a decirle que de quien habla ya el profeta, se está refiriendo al Mesías, que había de venir, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Entonces quiero decirle que él empezó a hablar acerca del bautismo, que era necesario que se bautizara en agua y todo esto. Y quiero decirle que el etíope le dice, hay aguas aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, Felipe le dijo, ¿crees en Jesucristo? Él le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyó de todo corazón. Entonces, aquí, amados hermanos, bautismo en agua tiene que ver con la fe. Creer en el Hijo de Dios, creer en Jesucristo. Ellos descienden del carro, ambos al agua, y Felipe bautiza a el etíope, a el eunuco lo bautiza, pero fíjese claramente que lo que la Biblia está describiendo en este pasaje es que él creyó de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, como le venía diciendo, el bautismo no salva, en agua no salva. Aquí vemos que para ser la persona bautizada primero tiene que creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que tener un arrepentimiento, tiene que ser bautizado, para poder ser bautizado, para identificarse con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección, para ser miembro y hacer parte del cuerpo de Cristo. Debe ser introducido en las aguas, sacado de las aguas y introducido en el cuerpo de Jesucristo, y esta obra lo hace es el Espíritu Santo. Fíjese que en este pasaje no está hablando de nombre, en qué nombre fue bautizado el etíope. Aquí está hablando de que él creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue bautizado. Dice que fue bautizado. En este pasaje no habla de en qué nombre Felipe lo bautizó. Aquí no se está refiriendo a nombre. Puede leer el pasaje, Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36. Puede leerlo claramente, que él creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios de todo corazón y fue bautizado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que es importante que tengamos en cuenta que solamente el bautismo lo que tiene que tener en cuenta es que debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para poder ser bautizado en agua debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tener un arrepentimiento de corazón para poder ser introducido en las aguas, identificarse con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección, y se introdució al cuerpo de Cristo, la cual quien hace esta obra es el Espíritu Santo. Entonces ahí vemos, amados hermanos, estamos viendo el sexto punto sobre que el agua es un signo exterior y visible.
exterior y visible. Fíjese que no está diciendo interior, sino exterior y visible. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues, ¿acaso alguno impide el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces quiero decirle que Pedro estaba predicando acerca de Jesucristo. Estaba predicando acerca de Jesucristo. Aquí estamos hablando de Cornelio y todos los que estaban, que habitaban con Cornelio. Dice que escucharon el mensaje. Cornelio era una persona que hacía buenas obras, daba limosnas y sus oraciones habían sido oídas por el Señor. Entonces quiero decirle que Pedro fue enviado por el Espíritu Santo allá y empezó a predicarle acerca de quién era Jesucristo. Ellos creyeron y al ellos creer recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo lo reciben ellos. Después que ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, ellos son introducidos en las aguas para ser parte del cuerpo de Cristo, obra en la cual la va a hacer el Espíritu Santo, como le venía diciendo. Ellos reciben primeramente el Espíritu Santo. Cuando usted cree en Cristo Jesús, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo antes o puede recibirlo después del bautismo. Antes del bautismo, después del bautismo, antes de ser introducido en las aguas o después de salir de las aguas, puede recibir el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, amados hermanos, el bautismo en el Espíritu es el que define la salvación del creyente. Porque todo creyente que sea bautizado en agua, pero no ha recibido el Espíritu Santo, está en peligro. Esos son temas que vamos a verlo en el bautismo del Espíritu Santo más adelante. Así que, amados hermanos, vemos que estos creen y ellos son bautizados porque creyeron en Jesucristo. Creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyeron en el mensaje que estaba predicando Pedro. Entonces, amados hermanos, aquí el bautismo tiene que ver con la fe. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si una persona no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puede ser bautizada. Porque es que lo que salva es la fe. La fe, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, habla de hombres de fe. Y ahí vemos que todos fueron salvos y todos agradaron a Dios por fe, porque creyeron. Y sus obras testifican de que fueron hombres de fe que agradaron a Dios porque creyeron en la existencia de un único Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que salva al hombre? Es creer. Por eso en el libro de Juan, capítulo 3, 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree será salvo, mas el que no crea será condenado. ¿Qué es lo que condena al hombre? No creer. Es lo que condena al hombre. Y creer lo salva. Si una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, será salvo. Pero si una persona no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no será salvo. Aunque sea bautizado en agua, no cerciora su salvación, porque el bautismo en agua no salva ni limpia al hombre de pecado ni perdona pecado. El único que limpia al hombre de pecado y lo purifica y lo santifica es el Señor, cuando la persona cree y se arrepiente de sus pecados. Así que, amados hermanos, tenemos que ver que el bautismo es un paso que todo creyente debe pasar por las aguas, ser introducidos a las aguas para ser introducido a las aguas y sacado de las aguas para ser introducido al cuerpo de Cristo. Y hasta ahora lo hace el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, vamos a leer versículo 48 de
Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 48. Dice: y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este es el término que a muchos, una doctrina por ahí dice que los que no son bautizados en el nombre de Jesús no son salvos. Es que lo que salva al hombre no es el bautismo, es creer en Jesucristo, es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El ser introducido en agua no va a salvar a nadie, no va a salvar a nadie. Así que, amados hermanos, hay cierta mala interpretación acerca del pasaje donde dice que este bautismo no salva. No se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo al bautismo dado por Jesucristo, que es en el Espíritu. Así que hay que tener mucho cuidado con cierta doctrina que hay por ahí, que si usted no es salvo, porque quiero decirle que hoy en día, amados hermanos, la mayoría del Evangelio, en su totalidad, la mayoría, no todo, hay mucha corrupción, hay mucha avaricia y todo pensamiento es hacer dinero, no les está importando la salvación. Entonces ellos quieren crecer como arquitectura, quieren tener varios templos, pero con fines de adquirir dinero y riqueza en esta tierra. Así que tengan mucho cuidado, no se dejen engañar, porque la ramera es una experta en embriagar a sus víctimas para seducirlos y traerlos a las falsas doctrinas que representa la gran ramera. Ella primero embriagaba a sus víctimas para seducirlos y atraerlos. Así lo mismo las falsas doctrinas, con engaños, embriagan a sus víctimas y lo traen a su falsedad. Quiero decirle que lo que salva al hombre es la fe. La fe. Y las obras son las acciones. ¿Qué son las obras? El comportamiento, su testimonio, la conducta que nosotros tenemos. Porque la conducta que nosotros tengamos es lo que da evidencia de los frutos del Espíritu Santo. Entonces tengan en cuenta, amados hermanos, que el bautismo en agua no salva a nadie. Nadie va a ser salvo porque haya sido bautizado en agua. Aquí cuando el Señor se está refiriendo al pasaje donde habla que de cierto digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar al reino de los cielos. Aquí no se está refiriendo a un agua literal. Aquí se está refiriendo, cuando se refiere al agua, a la santificación. Se está refiriendo a ser santo. Se está refiriendo a estar con corazón puro y limpio, apartarnos de toda iniquidad, porque el agua representa limpieza, representa purificación. Y el Espíritu, que es el que hace la obra de la santificación, todo cristiano debe ser bautizado en el Espíritu, con el bautismo del Señor, que es en el Espíritu, para ser salvo. De lo contrario no. Así que en ese pasaje no se está refiriendo a, cuando dice cualquiera que no nace de agua y espíritu, no se está refiriendo a agua literal, se está refiriendo a otra simbología. Tiene un significado profundo, y el significado profundo es de santificación. Por eso dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así que ahí se está refiriendo, porque el agua purifica, el agua es purifica, limpia. Entonces se está refiriendo a que tenemos que ser limpios, purificarnos, santificarnos, para poder entrar al reino de los cielos. Así que, amados hermanos, ya estuvimos viendo el sexto punto acerca de que el agua es un signo exterior y visible, es lo que quiere decir el agua. Fíjense que no es interior, sino visible. Quien hace la transformación y purifica al creyente y lo santifica es el Espíritu Santo desde el interior. Entonces, los frutos del Espíritu Santo desde el interior del creyente van a mostrar su conducta y sus acciones y comportamientos, su conducta moral. Entonces aquí se está refiriendo, amados hermanos, a los que estamos viendo, amados hermanos. Así que, amados hermanos, vámonos con el séptimo punto. El bautismo produce regeneración. El bautismo produce regeneración. Vámonos al libro de Juan, capítulo 3, versículos 3, 5 al 6. Libro de Juan, capítulo 3.
Libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, el 5 y el 6. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere respondiendo Jesús dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es ser una nueva criatura. Es tener una vida diferente, amados hermanos. Es ser diferente. Se está refiriendo, es tener una transformación. Es sufrir una regeneración, un cambio. Nacer de nuevo tiene que ver con ser una nueva criatura. El bautismo en agua no cerciora de que usted va a nacer de nuevo. Quien permite que usted nazca de nuevo y sea una nueva criatura es el Espíritu Santo. Porque ya usted no está naciendo, ahora quien va a hacer la obra en usted es el Espíritu Santo. Usted se dispone a que el Espíritu Santo haga la obra en usted y lo transforme y haga usted una nueva criatura. Entonces, aquí, amados hermanos, vemos que dice la palabra del Señor, versículo 3. Respondiendo Jesús dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo tiene que ver con ser una nueva criatura. Tiene que ver con morir al viejo hombre. Tiene que ver con morir a la vieja naturaleza. Tiene que ver con nacer ahora pero en Dios. Nacer ahora en una nueva vida en el cual Dios es el que va a dar crecimiento. Así que, amados hermanos, ¿a qué se está refiriendo? Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, el Señor le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí no se está refiriendo a agua literal como le venía explicando anteriormente. Aquí se está refiriendo, el agua representa purificación. Aquí se está refiriendo a la santidad del cristiano. Se está refiriendo a tener una nueva naturaleza. ¿Y cuál es la nueva naturaleza? No la caída, no la naturaleza pecaminosa, no la naturaleza amante al pecado, sino la naturaleza de Cristo Jesús. Y esta obra, como le vengo diciendo, es necesario tener al Espíritu Santo para que haga esta obra, amados hermanos. Entonces dice, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces quiero decirle, amados hermanos, que mira que está refiriendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora, ¿a qué se refiere la carne? Se está refiriendo, amados hermanos, a todo lo terrenal, todo lo que tiene que ver terrenal, a todo lo terrenal. Cuando está hablando del Espíritu, es que cuando el creyente cree en Jesucristo, cree, se arrepiente, el creyente automáticamente, al ser introducido a las aguas, porque ha creído, pero ya ha creído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, automáticamente está decidido ya tuvo un arrepentimiento, está decidido a vivir conforme al Espíritu y no conforme a lo terrenal. Está decidido a ser una nueva criatura, porque ahora va a nacer del Espíritu. Todos los que llegamos en Cristo Jesús y creemos en Cristo Jesús, ahora pasamos, ya no somos terrenal, ahora somos del Espíritu, porque todo lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Entonces, quien hace la obra es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso dice, en el versículo dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos los que creen en Cristo Jesús se arrepienten,
se identifican con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, son introducidos en las aguas y sacados de las aguas y introducidos al cuerpo de Cristo, han nacido del Espíritu. Entonces, para que pueda el Espíritu hacer la obra en él, como hijo de Dios ahora, necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. Necesita ahora que la simiente, necesita que ahora que el Espíritu Santo, al ser introducido dentro de él, es el que va a empezar a hacer una transformación en el creyente. Es el que va a empezar a guiar al creyente. Es el que va a empezar a enseñarle lo correcto al creyente. Es el que va a empezar a decirle al creyente, quita esto y abandona esto, quita lo otro. Haz esto, haz lo otro. Esto es lo que me agrada. Es el Espíritu Santo que va a empezar a hacer la obra. El Espíritu Santo de Dios es el que va a empezar a hacer la obra en el creyente. Porque ahora ya el creyente no está sujeto a lo de la carne. Ya el creyente no está sujeto a la naturaleza caída. Ahora, al creer en Cristo Jesús, recibir el Espíritu Santo, ahora está sujeto a vivir, a ser a la nueva naturaleza en Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra y a santificar al cristiano, a prepararlo para poder tener acceso al reino de los cielos y mantener la fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor, amados hermanos. Ahí concluimos sobre lo que es el agua. El agua es un signo exterior y visible. Es signo exterior y visible. Como le venía diciendo, el creyente puede recibir la nueva naturaleza, puede recibir el Espíritu Santo de Dios antes del bautismo o después del bautismo. Pero de igual forma, sea que lo reciba antes del bautismo en agua, o sea que lo reciba después del bautismo en agua, ambos son nacidos del Espíritu. Los que son bautizados antes por el Espíritu, reciben el Espíritu antes del bautismo en agua, deben ser introducidos en el agua, para introducidos en el agua, sacados del agua y ser introducidos al cuerpo de Cristo. Y los que ya fueron introducidos en el agua y sacados del agua, introducidos al cuerpo de Cristo, ambos el Espíritu, son nacidos del Espíritu, y el Espíritu va a empezar a hacer la obra en ellos. Por eso es necesario que el cristiano reciba el Espíritu Santo. Todo cristiano, todo creyente que no tenga el Espíritu Santo está en peligro. Su salvación está en peligro porque no ha sido sellado ni ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, uno de los requisitos que muestran que el creyente ha recibido la salvación y que es elegido por Dios, es que el Señor automáticamente lo sella y le da de su Espíritu. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Como le vengo diciendo, el creyente que no ha recibido el Espíritu Santo no puede dar fruto, no puede tener una santificación, no puede seguir avanzando lo de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. El creyente que pese a todas las circunstancias en la vida, pérdida de la familia, pérdida de los negocios, en medio de enfermedades, circunstancias, se mantiene es porque el Espíritu Santo es el que lo mantiene a él, porque ha nacido del Espíritu y fue seleccionado y escogido para ser salvo. Así que, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta que el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no salva. Así que, amados hermanos, cuando se refiere en un pasaje que dice que este bautismo no salva, no se está refiriendo al bautismo en agua. Se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, el cual Juan dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, después de mí, que yo no soy digno de desatar su calzado. Él bautizará en fuego y Espíritu Santo. Ese es el bautismo que salva, amados hermanos, y lo vamos a ver en el estudio después, porque es necesario que el cristiano reciba el bautismo del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor.
Porque vemos muchos casos, el hombre que murió al lado de Jesucristo, vemos muchos casos, dice que Israel al pasar el Jordán todos fueron bautizados con un mismo bautismo, se está refiriendo a un mismo espíritu. Y todos recibieron la misma bebida, todos recibieron. Entonces tenemos que tener claro el contexto del bautismo y cuál es el que sabe cuál es un requisito que se ha adoptado en la iglesia y que fue ministrado y ordenado por Jesucristo que se haga. Así que, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta eso. Todo creyente debe pasar por las aguas, sí, pero no cerciora que eres salvo. Amados hermanos, seguimos con el séptimo punto. Le venía diciendo, el agua dice, el bautismo produce regeneración. Pero ¿cuál es el bautismo que produce regeneración? El bautismo que produce el cambio en el creyente no es el bautismo en agua. El que va a producir una transformación, una regeneración en el creyente es el bautismo en el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta ese punto. Vámonos al libro de Romanos 6, versículo 4-5. Romanos 6, versículo 4, y leemos capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está hablando del bautismo en agua. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que, amados hermanos, el bautismo representa, cuando usted se bautiza en agua, representa que usted se está identificando con Cristo Jesús en su muerte y resurrección. Pero hay un bautismo en el Espíritu, escúchame bien, el bautismo del Espíritu es el que usted va a recibir bautismo en el Espíritu y es el que va a hacer este trabajito. Vea, versículo 4 de Romanos capítulo 6, dice, versículo 3 vamos a leer, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjese que usted es bautizado en agua, representando, se está identificando con Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted es bautizado en agua, usted está introducido en las aguas, es introducido en las aguas, sacado de las aguas y introducido dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y quién hace la obra? El Espíritu Santo. Es decir, que cuando usted recibe el Espíritu Santo lo va a introducir en el cuerpo de Cristo y es lo que va a hacer el mismo trabajo que hizo el Espíritu Santo en Cristo Jesús, es el mismo trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida del creyente, del que ha creído, que sea una nueva criatura. O sea, que sea tenga una nueva naturaleza. Porque quiero decirle que Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó en un cuerpo glorioso. Entonces, cuando usted es bautizado en agua representa que usted está siendo sepultado con Cristo Jesús en su muerte y su resurrección. Pero cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es introducido en el cuerpo de Cristo a una nueva vida, a un cuerpo, para que me pueda entender. Así como Cristo recibió un cuerpo glorioso, ahora usted va a recibir pero una nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo que lo va a guiar a usted a que pueda ser santificado y preservarlo durante la vida en esta tierra hasta que reciba un cuerpo glorioso y suba al cielo, amados hermanos. Así que, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta acerca de este tema. Dice, porque, fíjese, aquí vamos a hablar claramente de qué bautismo se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, amados hermanos. Quiero decirle que sí es necesario el bautismo en agua, pero el propio bautismo, que va a hacer un cambio, una transformación en el creyente, es el bautismo en el Espíritu Santo.
Vamos a verlo para que veas. Cristo Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó en un cuerpo glorioso. En un cuerpo glorioso. Entonces aquí se está refiriendo al bautismo de que el creyente es introducido en las aguas, literalmente aguas, que representa que debe ser introducido, sacado de las aguas, y el Espíritu Santo lo va a introducir al cuerpo de Cristo para que empiece a vivir, ya haya nacido de nuevo, ahora ha nacido del Espíritu, tiene una nueva naturaleza, va a ser santificado hasta que obtenga en el tiempo de Dios un cuerpo glorioso para poder entrar al cielo. Entonces, amados hermanos, quiero decirles, para poder tener entrada, acceso al cielo, quiero decirle que aquí se está hablando de bautismo en el Espíritu, porque mire lo que dice, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjese, aquí está hablando, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Quiero decirle que usted, al ser introducido en el agua, usted muere. Usted muere. Y al ser sacado del agua, usted es introducido al cuerpo de Cristo para vivir una nueva naturaleza. Desde el momento que usted ha creído en Cristo Jesús, se bautiza en las aguas, se arrepintió, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo y empieza a vivir una nueva naturaleza, a vivir una nueva vida. Ya no es terrenal, sino que ahora es del Espíritu. Y el Espíritu Santo empieza a prepararlo a usted para que en el tiempo debido usted obtenga un cuerpo glorioso. En el día, ya sea en el día de la resurrección o en el tiempo que Jesucristo venga, dice que serán transformados los que estén vivos. ¿Quién va a hacer esa obra? Es el Espíritu Santo. Y Él es el que hace la obra de la santificación. Sin el Espíritu Santo no podemos santificarnos. Sin el Espíritu Santo no podemos seguir avanzando. Sin el Espíritu Santo no podemos seguir este camino. Sin el Espíritu Santo no podemos soportar las tentaciones. Sin el Espíritu Santo no tenemos poder y dominio propio. No tenemos unción, no tenemos nada, amados hermanos. Se necesita el Espíritu Santo para tener todas las dotaciones necesarias. Todas las dotaciones necesarias para emprender este camino. Así como el soldado entra y presta el servicio, entra un tiempo de preparación y luego, después de la preparación, una serie de ejercicios, empieza a ejercitarse, a hacer ejercicio, a pasar por muchas cosas y luego lo dotan de toda la dotación necesaria para la guerra. Entonces quiero decirle, amados hermanos, que el Espíritu Santo es el que dota al creyente de todo lo necesario mientras esté en esta tierra. Por eso es necesario que reciba el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua no salva, nuevamente se lo digo. Así que, amados hermanos, vamos a leer el versículo 11. Dice, versículo 11. Así también vosotros consideraos, dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que una persona sea bautizada en agua no cerciora que muera el pecado. Pero si una persona es bautizada en el Espíritu, sí va a morir al pecado. Va a morir al pecado porque ahora adquirió una nueva naturaleza. Ya no está viviendo la vieja naturaleza. Ahora empieza a vivir una nueva naturaleza porque ahora la simiente que tiene proviene de Cristo Jesús. Ahora tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en esa persona. El bautismo en agua no cerciora que el creyente se santifique o el creyente siga avanzando o el creyente siga en el camino del Señor en medio de la lucha, en medio de las circunstancias. Muchas personas se han bautizado, pero esto no se refiere de que sean salvos. No cerciora su salvación. El bautismo en agua no cerciora la salvación del cristiano. Lo que cerciora la salvación del creyente es el Espíritu Santo. Recibí el bautismo del Espíritu Santo, el cual es dado cuando el creyente cree en Cristo Jesús. Algunos no lo reciben, pero debe procurarlo, buscar
que el Señor lo bautice. Porque si no es bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, hermano, no es salvo. No es salvo. Eso lo vamos a estar estudiando más profundo en el tema de bautismo en el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, el octavo punto que vamos a estar viendo es remisión de los pecados. Hebreos 2, Hechos 2, versículo 38. Vamos a ver, remisión de los pecados. Hechos 2, versículo 38. Dice, pero les digo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fíjese que tiene que haber un arrepentimiento. Ya, para que una persona reciba remisión de los pecados, sea redimido, necesita tener un arrepentimiento y necesita creer en Cristo Jesús. Dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, mire claramente, dice, vamos a leerlo nuevamente. Pero le dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, fíjese, tiene que tener un arrepentimiento, debe creer en Cristo Jesús, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, tener un arrepentimiento. Y después de este arrepentimiento, la persona pasa por las aguas y recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, algunos no lo reciben, como les vengo diciendo, deben procurar y orar a Dios para que Dios los bautice en Espíritu Santo. Porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo, muestra evidencia de que los frutos del Espíritu Santo se están manifestando en él, de buenas obras y buena conducta, buen comportamiento, amados hermanos. Entonces, quiero decirle que el bautismo en agua no redime al hombre de pecado. El bautismo en agua no limpia al hombre de pecado. Quien limpia al hombre de pecado, quien lo redime es Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, para libertarnos del pecado. Hizo su cuerpo de pecado para destruir al pecado. Entonces, amados hermanos, quien redime al hombre de pecado es Jesucristo. Por eso hay que creer en Jesucristo para remisión de los pecados, arrepentirse, ser bautizado y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, creo que este tema es bastante claro. Vamos a leer el capítulo 22, 16 del libro de los Hechos. Capítulo 22. Y leemos el versículo 16. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, mire que está claramente, hay que bautizarse. Aquí se le están hablando al apóstol Pablo. Está hablando dice, vamos a leerlo para que entienda. Pablo es enviado a los gentiles. Entonces, dice, Pablo relata su conversión. Cuando Pablo es llevado allá, cierto hombre llamado Ananías, dice, amados hermanos, Pablo es enviado a Ananías, un varón de Dios, el cual ora por él. Entonces, Pablo se le caen las escamas. Pablo recibe el Espíritu Santo, pero luego es bautizado en agua. Entonces, mire lo que dice. Mire lo que dice claramente el versículo 16. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Mire, que para nosotros lavar nuestros pecados tenemos que invocar el nombre de Jesucristo. Para nosotros ser limpio de nuestros pecados debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, invocar el nombre de Jesucristo para que nos limpie de pecado. Entonces, aquí una prueba contundente, amados hermanos, que el bautismo no limpia al hombre de pecado.
El bautismo en agua no te limpia de pecado. El bautismo en agua no cerciora tu salvación. El bautismo en agua no perdona pecado. Quien perdona al hombre es Jesucristo. Cuando la persona invoca su nombre y confiesa sus pecados, se arrepiente delante de él. Así que, amados hermanos, espero que esté claro este tema. Sigue diciendo la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos al 9º punto. Dice, es la unidad. Dice, trae la unidad. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13, amados hermanos. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense que aquí se está hablando del Espíritu Santo, amados hermanos. Dice que todos por un mismo espíritu fuimos bautizados y introducidos, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo Jesús. Introducidos, sean judíos. Miren lo que está diciendo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo, amados hermanos. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Dice, versículo, como le venía diciendo, amados hermanos, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Es necesario que todos los que crean en Cristo Jesús reciban el Espíritu Santo en un mismo cuerpo. Y este cuerpo es Cristo, amados hermanos. El cuerpo es Cristo. Entonces dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quien bautiza al creyente con el Espíritu es Jesucristo. Por eso, amados hermanos, para poder ser introducido en el cuerpo de Cristo Jesús, como le venga, es necesario que reciba bautismo en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Entonces, quiero decirle, usted es bautizado en las aguas, ¿verdad? Estas aguas son exteriores y visibles, no interiores, sino visibles e invisibles. Visible. Usted es introducido en las aguas porque es un requisito. Después que usted es introducido en las aguas, sale de las aguas para ser introducido al cuerpo de Cristo Jesús. Pero quien lo va a introducir es el Espíritu Santo. Por eso usted necesita el bautismo del Espíritu Santo para que lo introduzca al cuerpo, amados hermanos. Entonces, este es el bautismo que salva. El bautismo en el Espíritu Santo, no el bautismo en agua. Nuevamente, no se deje engañar. No se deje engañar, hermano. No se deje engañar, porque yo quiero decirle que Dios me muestra las intenciones de los corazones. Y sé con qué intenciones la mayoría de los líderes están predicando. Porque está orando al Señor y el Señor me ha declarado y me ha mostrado las intenciones con que lo hacen. Por eso, amados hermanos, no se dejen engañar. Quieren tener las iglesias llenas con fines de enriquecimiento. Tengan mucho cuidado, porque si usted es extraviado por estos ciertos vientos de doctrina, usted pierde la salvación. ¿Y cómo pierde la salvación? Jesucristo le dijo a los que venían, a los 70, le dijo, ellos dijeron, Señor, en tu nombre venís, echamos fuera demonios, los demonios se nos sujetan en tu nombre, sanamos en tu nombre. Jesucristo le dijo, no maravilléis, porque yo vi a Satanás caer como un rayo. Más bien, preocupados porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. El creyente debe mantenerse escrito en el libro de la vida, porque al ser borrado del libro de la vida,
pierde la salvación. Así que, amados hermanos, tenemos que tener claro eso. Dice la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo. Gálatas, capítulo 3, 27. Libro de los Gálatas. Libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mira lo que está diciendo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Y para estar revestidos, tenemos que tener el Espíritu Santo, amados hermanos. Usted se bautiza en agua, tiene que recibir el revestimiento de Jesucristo. El revestimiento del Espíritu Santo, amados hermanos. Y sigue diciendo, pero dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí, así que ya no hay diferencia. Todos somos uno en Cristo Jesús, sean mujeres, sean hombres, sean esclavos, sean libres, todos somos porque recibimos el mismo bautismo de Jesucristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí no se está refiriendo al bautismo en agua, literalmente, no se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo al bautismo dado por el Señor. Así que, amados hermanos, cuando se está refiriendo revestidos, ¿quién va a revestir al cristiano? Es el Espíritu Santo. Recibimos enseguida el revestimiento de Jesucristo. Somos revestidos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, el cual Él nos da, amados hermanos. Entonces hay que tener en cuenta eso, amados hermanos. Versículo dice, y le voy a dar la explicación para que usted pueda entenderla, que le estoy diciendo que aquí no se está refiriendo al bautismo en agua. Mire lo que le voy a decir, la explicación teológica. No se trata de bautismo en agua, el cual no puede salvar. Pablo usó la palabra bautizados en un sentido metafórico para hablar de ser sumergidos o colocados dentro de Cristo, del cuerpo de Cristo, y quien hace esta obra es el Espíritu Santo. Amados hermanos, y dice, mediante el milagro espiritual de unión con Él en su muerte y su resurrección. Y quien une al creyente con Cristo es el Espíritu Santo, amados hermanos. Así que, amados hermanos, tenemos que tener claro este tema. Amados hermanos, vámonos a... hay que tener fe, o sea, es necesaria la fe. Es necesaria la fe. Hechos capítulo 8, versículo 37, ya se lo estuvimos leyendo, amados hermanos, sobre el etíope que creyó y que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue bautizado. Entonces aquí tiene que ver la fe, la fe. Toda persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios debe pasar por las aguas. Sacado de las aguas y recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a introducir al cuerpo de Cristo. Así que, amados hermanos, tenemos que tener claro eso, amados hermanos. Todos recibimos capacidades del Señor, pero en un mismo espíritu. Hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, pero en el mismo espíritu. Así que, amados hermanos, todos los que creen en Cristo Jesús son bautizados en agua, reciben el Espíritu Santo los introduce en el cuerpo de Cristo, vienen a ser nacidos del Espíritu. Así que tenemos que tener claro ese tema, amados hermanos. Capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 8. Capítulo 18 del libro de los Hechos. Versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corintio oyeron y creían y eran bautizados. Mire, creyeron. Mírense que aquí te está hablando de la fe. Toda persona que cree que Jesucristo
es el Señor, que cree. Entonces, amados hermanos, no podemos estar hablando del nombre, no podemos estar refiriéndonos al nombre, aquí se está hablando de fe, de creer que Jesucristo es el Señor, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, de creer que Jesucristo murió y resucitó, de creer que Él fue el Mesías, de creer que fue crucificado, sepultado y resucitó en cuerpo glorioso y ascendió al cielo, que se le apareció más de 40 veces a los apóstoles, que le dio instrucciones, que le dio mandamientos. Es creer que Él es el Salvador, es creer que Él es el Redentor, es creer que es el que da vida eterna, es creer que Él es la fuente inagotable, es creer en Él, es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, amados hermanos, es la fe que Él es el Hijo de Dios. Entonces, y los demás creían y eran bautizados, amados hermanos, bautizados en agua. Aquí está hablando del agua, bautismo en agua. Pero obviamente tenían que recibir el Espíritu Santo, amados hermanos. Nuevamente ya lo repito. Y Crispo y el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguna podrá sobre ti tu mano para hacerte mal. Entonces, fíjense que eran bautizados. Aquí no se está refiriendo en qué nombre eran bautizados. Aquí se está refiriendo que ellos creyeron que Jesucristo es el Señor, creyeron que Jesucristo es el Salvador, creyeron a la predicación, amados hermanos, que el apóstol Pablo estaba predicando. Ellos creyeron, y al creer, obviamente, todo el que cree debe pasar por las aguas para identificarse con Cristo en su muerte y su resurrección. Así que, amados hermanos, no se deje engañar. Nuevamente le digo, no se deje engañar. Seguimos con este tema. Amados hermanos, hay un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Había un cierta disputa. Unos decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Juan. Había una serie de algunos habían sido bautizados por el apóstol Pablo, otros habían sido bautizados por Pedro, otros habían sido bautizados por el bautismo de Juan, pero había ciertas disputas así. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que hay un solo bautismo, y este solo bautismo representa muerte y resurrección con Cristo Jesús. Hay un solo bautismo, amados hermanos, como le venía diciendo, hay un solo bautismo. Vamos a leer el libro, amados hermanos, de Tito, capítulo 3, versículo 5. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese, aquí está hablando del bautismo en el Espíritu, amados hermanos. Hay un solo bautismo que salva al creyente, y es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es el único bautismo que salva al creyente. Dice, fíjate claramente para que pueda entender, amados hermanos. Mire, Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia, no es por las obras, escúchame bien, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, escuche bien, lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, lavamiento, regeneración. ¿Quién hace esto? Eso no lo hace el bautismo en agua, eso lo hace el Espíritu Santo, amados hermanos.
Así que tenemos que, amados hermanos, comprender acerca del bautismo. ¿Cuál es el bautismo que salva? Aquí está hablando, mire, el cual, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El bautismo, el único bautismo que salva, que cree en Cristo Jesús, se ha arrepentido y ha pasado por las aguas, es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es el que salva. El bautismo en agua no salva, no limpia, no produce regeneración. Quien produce lavamiento, quien produce regeneración en el creyente, quien produce un nuevo nacimiento, quien produce una transformación en el cristiano, quien produce, amados hermanos, que sea una nueva criatura el cristiano, es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a santificar, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra, no por obras de justicia humanamente. Amados hermanos, no por obras, sino por la regeneración, por la renovación, por el lavamiento. Y para eso hay que tener el bautismo del Espíritu Santo, amados hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero los que seguían, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, porque los cuales quedaron postrados en el desierto. Mire, aquí estamos hablando de un bautismo en el Espíritu del Señor. Todos fueron bautizados en un mismo Espíritu. Todos recibieron de la misma agua de la roca, y esta roca es Cristo Jesús. No se deje engañar, amados hermanos, no se deje engañar. Aquí se está refiriendo al bautismo que proviene de Jesucristo, el cual el apóstol Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí, pues yo no soy digno de desatar el calzado de sus sandalias, él bautizará en fuego y Espíritu Santo. El bautismo, tenga claro, hermano, ¿no? Que el bautismo que lo salva a usted es el Espíritu Santo, pero quiero decirle que aunque ellos habían sido bautizados, ellos dudaron de Dios, ellos renegaron contra Dios en el desierto, ellos tentaron a Dios, y por eso Dios no se agradó de muchos de ellos y perecieron en el desierto. Amados hermanos, una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo, pero si duda de Dios, empieza a tentar a Dios, a renegar contra Dios. Amados hermanos, el Espíritu Santo, así como entró a la vida del cristiano, así como el cristiano recibió el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo puede abandonar al cristiano, así como abandonó a Saúl, amados hermanos, porque sus obras estaban siendo perversas y malas, porque desobedeció a Dios. Así que, amados hermanos, mientras usted se mantenga en obediencia y santificación y haciendo lo que Dios pide, usted mantendrá el Espíritu Santo. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis, porque Él es el que santifica al cristiano y lo prepara para en esta tierra, para poder introducirlo al cielo, amados hermanos, en un cuerpo glorioso, o resucitarlo en el día de la resurrección, o transformarlo si está vivo. Así que, amados hermanos, tenemos que tener claro ese tema. Amados hermanos, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, ya ese es el último capítulo que estaré leyendo. Primera de Pedro,
capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, que es lo que leen los pentecostales. Escúchame bien. Mire la mala interpretación que hay de este contexto bíblico. Dice, aquí se está hablando de Noé, y las aguas no salvaron a Noé. En ningún momento las aguas salvan. Más bien Noé y su familia y los 8 fueron sacados de las aguas, librados de las aguas que venían y introducidos dentro del arca para salvación. Entonces, amados hermanos, hay una mala interpretación acerca de este bautismo. Hay una mala interpretación aquí en este versículo de los pentecostales, porque los pentecostales dicen, mire lo que dice, ellos se basan, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, y no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces ellos dicen que este bautismo, o sea, se está refiriendo al bautismo en agua, que este bautismo salva. El bautismo en agua no salva, porque quiero decirle que las aguas no salvaron a Noé. No salvaron a Noé. Más bien Noé fue librado por el Señor de las aguas del juicio, porque el agua aquí representa juicio. Fue sacado de esas aguas, o sea, librado del juicio de esas aguas y introducido dentro del arca para ser salvo de las aguas. Fue sacado de las aguas e introducido dentro del arca, que representa a Cristo Jesús, representa el cuerpo de Cristo, representa al Señor, para ser salvo. Entonces, el bautismo en agua sí es necesario, que el cristiano sea introducido en las aguas, sacado de las aguas y introducido dentro del arca, o sea, introducido dentro del cuerpo de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo para ser salvo. Así que, amados hermanos, aquí se está refiriendo, mira lo que dice en el contexto bíblico, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Mírese que hay que entender claramente, aquí se está, las aguas no salvan, más bien Noé y su familia fueron librados de las aguas, porque aquí el agua representa juicio. Y dice, el bautismo, versículo 1, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y él está sujeto a ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿es necesario que el cristiano sea bautizado en las aguas? Es necesario. Pero el bautismo que salva, ¿a qué se está refiriendo? No al bautismo en agua, porque el bautismo en agua no puede quitar las inmundicias de la carne, ni puede hacer una generación en cristiano, ni una renovación. Aquí se está refiriendo en este pasaje al bautismo del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, seguimos con este tema. Amados hermanos, vamos a ver, amados hermanos, otro punto que quiero mostrarles, amados hermanos. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Mira lo que dice. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu
como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces aquí vemos que la unidad del Espíritu, ¿cuál es? Miren la unidad del Espíritu, un cuerpo, un Espíritu y una esperanza. Esto es la unidad del Espíritu, amados hermanos. Entonces dice, mantenemos la unidad del Espíritu, un solo cuerpo, un Espíritu y una esperanza. Versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Entonces, amados hermanos, aquí está hablando del bautismo, de la unidad en el Espíritu que mantiene esta unidad. La unidad del Espíritu tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la paz, tiene que ver, amados hermanos, con la esperanza, tiene que ver, amados hermanos, con estos 3 puntos. Tiene que ver con un Señor, una fe y un bautismo. Esta es la unidad del Espíritu. Así que, amados hermanos, hay un solo bautismo. Hay un solo bautismo que salva al cristiano y es el bautismo en Cristo Jesús. Y hay un solo bautismo en el cual se identifican los cristianos con Jesucristo en su muerte y su resurrección, que es el bautismo en agua. Hay un solo bautismo en agua, amados hermanos. Y hay un solo bautismo que salva, que es en el Espíritu. Así que tenemos que tener en cuenta, hay un solo cuerpo, hay una sola unidad, y esta unidad tiene que ver con el Espíritu, esta unidad tiene que ver con el cuerpo, esta unidad tiene que ver con la esperanza, esta unidad tiene que ver con un solo Señor, esta unidad tiene que ver con un solo Dios. Así que, amados hermanos, este es el tema que quería darles a entender acerca de el bautismo en agua. En la otra enseñanza estaremos viendo por qué es necesario el bautismo del Espíritu Santo, porque les decía que el bautismo en el Espíritu Santo es el que salva. Vamos a estar viendo todo el tema del bautismo en el Espíritu para que tú puedas comprender algunos puntos que estuve viendo sobre el bautismo, enseñando sobre el bautismo en el Espíritu. Así que, amados hermanos, espero que este tema sobre el bautismo en agua sea claro. El bautismo en agua no salva. Es necesario que pase por ahí, sea introducido, sacado de las aguas, introducido dentro del arca o el cuerpo que es Jesucristo, y reciba el Espíritu Santo para seguir avanzando y obtener la salvación. Así que, amados hermanos, este es el tema que quería compartir con cada uno de ustedes. Espero que sea de gran bendición. Estuvimos viendo varios puntos, y los puntos que estuvimos viendo, bueno, primeramente el bautismo en agua para arrepentimiento. Cristo se sometió al bautismo, el segundo punto. El tercer punto, Cristo adoptó el bautismo. Cuarto punto, es una ordenanza de Jesucristo. El quinto punto, debe ser administrado. El sexto punto, es un signo exterior y visible. El séptimo punto, el bautismo produce regeneración. Amados hermanos, remisión de los pecados. Aquí quiero decirle, como le vine explicando, bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Así que, amados hermanos, representa la unidad, confesión de los pecados, hay que tener fe, y hay un solo bautismo. Así que, amados hermanos, ese es el tema que hoy quise compartir con cada uno de ustedes, y espero que sea de gran bendición. El lunes, si Dios permite, estaremos con la enseñanza del bautismo en el Espíritu, porque es necesario que el cristiano obtenga el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. El Señor me le bendiga grandemente.